Vamos a citar al periodista de La Voz del Interior, al señor Adrián Simeoni, para que nos hable en su habitual columna de los datos políticos, económicos de la jornada o del fin de semana. Adrián, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Guille, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Disculpa la demora. No hay problema. Contanos de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, mira, una cosa rápida, pero la verdad que es necesaria. Otra vez habló el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, el ex juez Eugenio Raúl Zaffaroni, habló ayer de una entrevista a Radio 10, y allí dijo el ex magistrado, a raíz del caso de Santiago Maldonado, de que se cumplen 62 días, creo hoy, de su desaparición, que en la Argentina no estamos viviendo una democracia, que hay un engaño a la opinión pública, que no hay dudas de que el gobierno formó parte del encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. Ahí está lo grave, dice él, se comete un error gravísimo al intentar ocultar una desaparición forzada. Me quería detener en esto que dice el ex juez: no estamos viviendo en una democracia, hay un engaño a la opinión pública. No corresponde que nosotros digamos que Zaffaroni es un cínico, un hipócrita, porque, bueno, no corresponde que uno vea eso. Los lectores sacarán sus propias consecuencias, pero la verdad es que es necesario recordar una vez más que este señor, que dice que esto que estamos viviendo hoy no es una democracia a raíz de un caso como el de Maldonado, hay que recordar que este señor juró en 1976, 10 días después del golpe militar, 10 días después del golpe militar, fue parte del grupito de personas que pusieron los dictadores militares para ocupar el poder judicial de la nación. Fue la fuerza de desembarco del golpe en el poder judicial. 10 días después juró por los estatutos del proceso de reorganización nacional que habían escrito Videla, Macera y Agosti, ¿sí? Fue designado como juez nacional en lo penal. Con ese acto aprobó, de hecho, digamos, la disolución del Congreso, la disolución de la Corte Suprema, la prohibición de la actividad de los partidos políticos, de las entidades civiles, como los gremios, las cámaras empresarias. Digamos, cuando uno jura y adhiere a eso, está dando por hecho todo lo demás, porque eso establecía el estatuto, ¿sí? Bueno, este señor se autojustificó, es un gran autojustificador, se autojustificó años después y dijo: esto nos tocó, dijo ante el Congreso, cuando el Congreso estaba evaluando su pliego, dijo: esto nos tocó asumir a los que vivimos en aquella época, y fuera que nos tocara asumir como abogados o asumir como docentes. Este señor nos quiere hacer creer que haber asumido como juez penal de la dictadura es lo mismo que haber asumido como maestra de primer grado en una escuelita de Villa Concepción del Tío en esos años, ¿sí? Es un nivel de, no voy a decir, ustedes piensen lo que quieren, ¿no? Bueno, no solo eso, este señor, gracias al ex senador Rodolfo Terraño, pudimos saber, porque Terraño se tomó el trabajo de averiguar cuando se debatía su nombramiento como miembro de la Corte Suprema, se tomó el trabajo de averiguar qué había hecho Zaffaroni como juez penal de la dictadura en Buenos Aires. Bueno, este señor Zaffaroni rechazó 27 casos de habeas corpus presentados por desaparecidos. Los pasaba a las cámaras, lo pasaba a la instancia superior, se lavaba las manos. Un caso, por ejemplo, que está en los documentos, que está aprobado, no es un verso, digamos, esto está dicho y establecido frente al Congreso de la Nación y están los documentos que lo respaldan. Un caso, por ejemplo, el de Alicia Liso, que tenía 23 años, 27 años tiene Santiago Maldonado. Bueno, Alicia Liso tenía 23 años, era una estudiante de La Plata, fue secuestrada en octubre de 1976, su mamá llegó al juzgado de Zaffaroni le rechazó el habeas corpus, los restos de Alicia Liso fueron identificados en 2011, recién en una fosa común en La Plata, ¿sí? Zaffaroni estuvo está tan sucio con esto que hasta no hace demasiado estuvo en una lista de 437 jueces, elaborados por Madres de Plaza de Mayo. Son todos jueces acusados de haber sido partícipes necesarios de los delitos de privación ilegítima de libertad,
a premios ilegales, sustracción, retención y ocultamiento de personas. Él, Zaffaroni, figura con el número 435 en esa lista de 437 ex magistrados. Pero Zaffaroni no solamente hacía esto forzado por las circunstancias de aquella generación que él vivió, como dijo, esto nos tocó vivir a todos, no, le gustaba esto. Zaffaroni, digamos, lo hacía por deber, pero también por placer, como demuestra el hecho de que a él siempre le ha gustado ser un ideólogo, ¿no?, de las circunstancias que le toca vivir. En 1980 escribió un libro que se llamó Derecho Penal Militar, junto a otro autor que se llamaba Ricardo Caballero. Allí, en ese libro, se justifica la toma del poder por parte de un grupo militar. Dice textualmente, entre otras cosas, puede usurpar, un grupo militar, un grupo de poder, puede usurpar justificadamente la función pública, dice, por ejemplo, ¿no? Lo bueno de Zaffaroni es que en este caso él se mostraba en contra del ejército. ¿Por qué? Porque le dedicaba el libro a un brigadier de la Fuerza Aérea y a un contraalmirante de la Marina, ¿sí? El brigadier se llamaba Laurencio Álvarez de Estrada y reconoce que él, Zaffaroni, lejos de citar a Foucault, como le gustó años después, ¿sí?, reconoce haberle mostrado los textos a este señor, a este brigadier, para que los observara y le hiciera comentarios y lo ayudara, era su mentor, ¿sí? Y también el contraalmirante que se llamaba Ramón Morel, ¿sí? Bueno, cínico, gran justificador, hipócrita, gran autojustificador sobre todo. Este señor, eso no lo decimos nosotros, por supuesto, lo dirán la audiencia. Este señor, Eugenio Raúl Zaffaroni, que ha hecho todas estas hermosuras, y que no sé qué hace, dónde esconde todo este pasado, acaba de decir que nosotros, vos, yo, toda la audiencia, acá no estamos todos siendo engañados y no vivimos en una democracia. Adrián Simeoni pasó por Bipolares, no hace falta agregar nada más. Gracias, Adrián.